¿Qué tal amigos de perlasclinicas.com, nuestra comunidad académica del conocimiento clínicamente significativo? En esta oportunidad hablaremos de cómo abordar a un paciente que nos consulta por dolor torácico. Podemos definir el dolor torácico como dolor. El dolor es definido como una experiencia sensorial que se localiza en el tórax y es una sensación subjetiva y, como todo dolor, desagradable. Y la importancia de este síntoma es que, como ustedes sabrán, es un motivo de consulta muy frecuente en nuestra práctica clínica. Tenemos varios grupos de causas en orden de gravedad, como la isquemia miocárdica, otras condiciones cardiopulmonares, como la enfermedad pericárdica, las emergencias aórticas y algunas condiciones pulmonares, y otras condiciones no cardiopulmonares. Nuestra prioridad número 1 será entonces estabilizar hemodinámicamente a nuestro paciente y rápidamente identificar y tratar una condición de muy alto riesgo. Esto es un síndrome coronario agudo, una embolia pulmonar, un neumotórax a tensión, una pericarditis, un taponamiento cardíaco y, más infrecuente, la ruptura esofágica. En el siguiente esquema, tomado del texto de Principios de Medicina Interna de Harrison, nos muestran cómo se distribuyen porcentualmente las causas de dolor torácico. A recalcar de este gráfico la alta prevalencia del origen gastrointestinal como causa de dolor torácico. Es la causa más frecuente de dolor torácico. Digamos que la segunda causa de dolor torácico es el síndrome coronario agudo y una tercera causa es la patología musculoesquelética de pared torácica. Otras causas como la pericarditis, la pleuritis, la embolia pulmonar, incluso la neoplasia de pulmón y otros son de menor frecuencia. Podemos decir entonces que por lo menos un 80% de las causas de dolor torácico se englobarán en tres condiciones. Número 1, patología gastroesofágica. Número 2, enfermedad isquémica coronaria. Y número 3, síndromes musculoesqueléticos. Es importante entonces, cuando abordemos a nuestro paciente, hacerles preguntas para precisar 6 cuestiones claves. Primero, calidad del dolor. Si el dolor es opresivo, punzante, pleurítico, quemante o desgarrante. Como veremos más adelante, es una característica fundamental para abordar la causa. Segunda pregunta, localización e irradiación. Si el dolor es retroesternal, epigástrico, interescapular, o si el dolor se irradia a la zona de la musculatura del trapecio. Tercero, y muy importante, el patrón de inicio. Si el patrón de inicio es de intensidad creciente o si es intenso desde el principio. Cuarto, duración, si es de corta o larga duración. Quinto, ¿qué características desencadenan o atenúan el dolor? Como el esfuerzo, el movimiento de las extremidades o el movimiento de cuello, la posición, la relación con los alimentos y, finalmente, los síntomas asociados. Cuando existe dolor, los síntomas autonómicos como diaforesis, náuseas, eructos, disnea y hemoptisis, síncope y, muy importante, el vómito. Para aquellos amantes de los epónimos, les lanzo una perla llamada el reflejo de Bezold-Harish, que son las intensas ganas de vomitar cuando un paciente tiene un infarto agudo de miocardio. Seguimos entonces con nuestro examen físico. Generalmente los pacientes con patología coronaria isquémica son completamente asignológicos, el examen físico es normal. Sin embargo, hay algunos elementos en el aspecto general que un buen clínico no debe olvidar. Si el paciente está ansioso, pálido, cianótico, diaforético.
Estas características del aspecto general hablan de una forma contundente sobre la presencia de enfermedad coronaria. También los signos vitales son fundamentales para reforzar una posibilidad diagnóstica. Por ejemplo, la taquicardia e hipotensión habla de una causa grave del dolor torácico, como infarto agudo de miocardio, un choque cardiogénico, una embolia pulmonar grave, una pericarditis y taponamiento y un neumotórax a tensión. Sin embargo, una hipertensión con dolor torácico habla más de una emergencia aórtica o una emergencia hipertensiva que puede ocasionar también angina. Un paciente con dolor torácico y taquicardia habremos de considerar la embolia pulmonar. Paciente con taquipnea, hipoxemia y dolor torácico hemos de considerar un origen pulmonar. Y finalmente, si el paciente se acompaña de febrícula junto al dolor torácico, habremos de considerar una infección pulmonar, pero también un infarto agudo de miocardio y una embolia pulmonar. Siguiendo nuestro examen físico, hemos de estar atentos a signos de neumonía, asma o neumotórax, crépitos, sibilancias, hipoventilación, hiperresonancia pulmonar o matidez pulmonar, de acuerdo al caso. Los signos de edema pulmonar. Cuando un paciente tiene un dolor torácico y un edema pulmonar, lo primero que hay que considerar es una complicación mecánica de un infarto agudo de miocardio, pero también una disección aórtica y, muy importante, una complicación valvular aguda. Si observamos además distensión yugular, hemos de considerar un taponamiento cardíaco o una falla ventricular derecha aguda que a veces acompaña la embolia pulmonar. La auscultación de un tercer o cuarto ruido nos debe advertir la presencia de una isquemia miocárdica o una disfunción diastólica. Si encontramos soplo mitral, una complicación mecánica o un infarto. Y si hay un frote pericárdico, entonces pensar en una patología pericárdica. Hemos de buscar también hepatomegalia en la parte abdominal. Hemos de buscar también déficit de pulsos débiles que nos hablen de una enfermedad isquémica posiblemente como precedente. La asimetría en los pulsos, fundamental. Esto nunca debe faltar en una exploración física. En un paciente con dolor torácico, tome la presión arterial en ambos miembros superiores. Es un signo bastante sensible para confirmar disección aórtica. Una diferencia de más de 20 milímetros de mercurio en miembros superiores hablan fuertemente de esta posibilidad. También el edema unilateral en un paciente con dolor torácico, un edema en miembro inferior, nos habla de una embolia pulmonar generada por una trombosis venosa profunda. Finalmente, en este algoritmo diagnóstico, vemos que es importante establecer en primer lugar si hay un paciente con dolor torácico y una dificultad respiratoria grave o un estado de choque. Si es así, ese paciente requiere tratamiento emergente de estabilización y proceder a encontrar la causa. Si no es así, esto le dará tiempo al clínico para hacer un interrogatorio detenido y procurar establecer varios patrones de dolor torácico. Primer patrón, un dolor torácico opresivo con irradiación de miembros superiores y síntomas asociados, síntomas autonómicos. Hemos de considerar en primer lugar una enfermedad isquémica coronaria, pero también una embolia pulmonar, menos probablemente un dolor de origen gastrointestinal y, como no, un dolor psicógeno. Los dolores psicógenos tienen por lo general varias horas de duración. Segundo patrón, dolor denominado terebrante o desgarrante en la región torácica con irradiación a zona escapular, síntomas autonómicos e hipertensión, adicionalmente con la diferencia en las presiones en ambas extremidades. Muy importante considerar una disección aórtica o un síndrome aórtico agudo. Tercer escenario, un dolor pleurítico generalmente irradiado a hombros y espalda que se acentúa con la respiración profunda o con los esfuerzos. Este dolor mejora inclinándose hacia adelante y, muy importante interrogar si hubo un cuadro viral previo, sugiere una pericarditis, pero si estos síntomas se asocian a una disnea súbita y hemoptisis, considerar una embolia pulmonar
o si es del caso, un neumotórax, una neumonía o pleuritis. Si hay un dolor de características musculoesqueléticas, especialmente dolor de la palpación de los arcos costales, considerar una costocondritis. Sin embargo, no olvide que hasta un 30% de pacientes con infarto agudo de miocardio tendrán también costocondritis. Ningún paciente debe dejar el servicio de urgencias consultando por dolor torácico sin un electrocardiograma, sin importar qué tan joven sea o qué factores de riesgo tenga. Último escenario, dolor epigástrico o un dolor tipo quemante que empeora con la ingesta de alimentos o que empeora con el paciente en decúbito supino. Además, que los cambios posicionales tengan relación con dicho dolor y hayan otros síntomas gastrointestinales, siempre considerar patología gastroesofágica. Pero recuerde que el infarto agudo de miocardio de cara inferior puede dar epigastralgia y los pacientes pueden ser tratados por una gastritis pero estarse muriendo por un infarto agudo de miocardio. En esta última diapositiva entonces encontramos, de acuerdo a la patología sospechada, qué exámenes clínicos realmente podría necesitarse. Paciente que tenga necesidad de cuidado emergente, paciente con inestabilidad hemodinámica y dolor torácico, debe realizársele de forma inmediata un electrocardiograma, como ya mencionamos, unas troponinas, una radiografía de tórax, unos gases arteriales y un dímero D. Troponinas para enfermedad cardíaca isquémica, placa de tórax para descartar patología cardiopulmonar especialmente, gases arteriales para determinar el grado de oxigenación y el dímero D que nos pueda hablar de la probabilidad de embolia pulmonar. Si el paciente tiene una angina inestable, considerar una ecocardiografía transtorácica o una prueba de estratificación según corresponda. Si nuestro paciente tiene una enfermedad gastrointestinal o sospecha de ella, hacer una prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones a dosis adecuada. Además, estudios digestivos superiores y, si es del caso, una pH-metría o una manometría esofágica si se sospecha de dismotilidad esofágica. En un paciente con patología musculoesquelética se puede intentar una prueba terapéutica con antiinflamatorios no esteroideos y, si el dolor no mejora pero la causa sigue siendo musculoesquelética, considere una radiografía, una tomografía o más remotamente una gammagrafía ósea en el eventual caso de un tumor metastásico a hueso, que esto es bastante inusual en reja costal, en parte precordial. Considere siempre dentro del dolor torácico, y en especial cuando el dolor torácico no tenga una causa aparente, hacer tamización para descartar una depresión mayor. Adicionalmente, si después de todo este proceso usted no determina la causa, repase las estructuras anatómicas y trate de establecer causas menos comunes de dolor y que sean causas no amenazantes de la vida. Esta búsqueda se reserva a pacientes en los que ya hemos descartado las patologías anteriormente mencionadas, por ejemplo, enfermedad de la mama, herpes zóster, pericarditis, un derrame pleural, una neumonía, otras patologías gastrointestinales con irradiación a tórax, como la patología de vesícula biliar. Finalmente, si después de recorrido este caso usted no encuentra la causa, considere un dolor torácico idiopático. Este es un diagnóstico poco común, y considere la remisión aclínica del dolor. Si tiene algún comentario o alguna inquietud, no dude en escribirnos a través del Facebook en nuestro grupo Perlas Clínicas de Medicina Interna. perlasclínicas.com, conocimiento clínicamente significativo.